para terminar también rápido, no irnos muy tarde, ¿no? Bien, chicos, entonces, mi pregunta de siempre, ¿no? ¿Ven la imagen? Sí, Para doctor. cavitar. Sí, doctor. Sí, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar ahora con lo que es eh, lo que conocemos como cavitaria. Vamos a ver lo que es boca, vamos a ver lo que es faringe y vamos a ver lo que es fosas nasales. Y en una segunda parte vamos a ver lo que es ojo y oído. Y con eso terminamos. Con eso estaría completado todo lo que es cabeza, ¿no? Entonces ya de cabeza hemos visto todo lo que es cara, músculos, trigémino, todo, facial, todo eso, ¿no? Entonces ahora vamos a los órganos, ¿no? Anatomía de la boca. La boca, definición, abertura bucal, orificio que queda entre los labios, creo que no hay ninguna dificultad para reconocer lo que es la boca. Esta es una foto de un cadáver. Cavidad oral. La cavidad oral está dividida en dos partes, lo que es el vestíbulo y lo que es la cavidad bucal propiamente dicha. El vestíbulo es esta parte de acá, chicos, ¿no? Lo que estaría limitado por las mejillas, por los labios, ¿no? Por un lado y por el otro lado por esto, ¿no? Que es la arcada dental, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces nos dice, es vestíbulo bucal son entre la cara interna de los carrillos y los labios, los carrillos es la parte interna de las mejillas, y la arcada dental constituida por las encías y los dientes, ¿ya? Ese es el vestíbulo, ¿no? Donde podemos encontrar un frenillo, como estamos viendo acá, un pequeño frenillo que va de los labios hacia la encía, tanto en la parte inferior como en la parte superior, ¿ya? Pues encontramos ese pequeño frenillo. Y la cavidad bucal propiamente es esto de acá, lo que está dentro de las arcadas dentales. Entonces, esta cavidad bucal va a tener un techo, un piso, unas paredes laterales, una pared anterior, una pared posterior, ¿ya? Los límites, la pared anterior está dada, ¿no? Por la cara posterior de los labios, el surco y gingivo labial. Acá no está hablando límites en general, ¿no? No está hablando todavía de lo que es, porque nos está diciendo pared anterior está dada por la parte posterior de los labios, ¿no? Llamada, esta partecita de acá es la hendidura labial, ¿no? Eh, la parte posterior, no, esta es la hendidura, el surco gingivo labial, ¿no? En realidad es la hendidura, ¿no? El surco gingivo labial formado por el labio y la gingiva. ¿Qué es la gingiva? La gingiva es la encía, ¿ya? La encía, ¿no? La pared posterior, el istmo de las fauces, ¿no? ¿Qué es esto? Que comúnmente la gente lo llama el, la garganta, ¿no? El istmo de las fauces, ¿ya? Eh, pared superior, el paladar duro, ¿no? Y la arcada dentaria superior. Acá está considerando como límites a todo, ¿no? Porque la cavidad bucal en sí también tiene sus propios límites, ¿no? Entonces, en general está hablando de los límites, ¿no? Entonces, el, el, el techo o pared superior, paladar duro, ¿no? La arcada dental, ¿no? El piso, la mucosa que está acá debajo y la lengua, ¿ya? Y las paredes laterales, los carrillos de la mejilla, ¿no? La cara interna de la mejilla, ¿no? Boca, pared anterior, labios. Ahora vamos a ver por fuera, ¿no? Pared anterior, ¿no? Acá hay una actriz. Los labios, ¿no? Creo que todo el mundo conoce los labios, no hay ningún problema. El surco nasogeniano es este surco que va
de, de la comisura labial hacia el ala de la nariz, surco nasogeniano, ¿no? ¿Ya? El surco subnasal, ¿ya? ¿Ya? El surco subnasal, esto, lo que está encima de los labios, ¿ya? Un tubérculo superior, del labio superior, arco de Cupido, es como un arco acá, ¿no? ¿Ya? Fosita media, tenemos acá, surco mentolabial, ¿no? Un surco que va del labio hacia el mentón, surco mentolabial. Todo esto se acentúa con los años, ¿eh? Es donde precisamente aparecen las arrugas. Surco gingivolabial y frenillo, ¿no? Número 6, ¿no? El filtrum, el número 7, acá está mal, el 7 es acá, el filtrum es acá, ¿no? Esa hendidura, ¿no? Ese es el filtro, o piltrum, ¿no? Filtrum o piltrum. Las comisuras, ¿no? Labiales, número 8, ¿ya? Y, bueno, la arteria coronaria. Las arterias coronarias son las labiales superiores e inferiores ramas de la facial, ¿no? En pared superior, porción ósea, ¿no? Acá vamos a tener una parte ósea, que es el paladar duro, ¿no? Está constituido por los huesos maxilares, ¿no? Por las apófisis, las apófisis, las láminas horizontales del maxilar superior y la lámina horizontal del palatino, ¿no? Arcada dentaria superior, acá la tenemos, cubierto por mucoperósteo, el rafe medio y surcos transversales. El rafe medio es esto, y los surcos transversales son esas líneas que hay acá, ¿ya? Surcos transversales, gran cantidad de glándulas salivales, inervación e irrigación. Inervado por, la inervación le llega a través de los orificios, acá están, los orificios palatinos, ¿ya? Los orificios palatinos posteriores, ¿no? Llega el gran nervio palatino, los nervios accesorios y la arteria palatina inferior, ¿ya? Esta arteria palatina inferior es una rama de la esfenopalatina, que a su vez es una rama de la maxilar interna, que es la arteria que ya la vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Solo que acá se hace profunda y da esto. El nervio palatino va a derivar del el maxilar superior del la B2 del trigémino, ¿no? De ahí deriva, ¿no? Pasa por el ganglio pterigoesfenopalatino, donde recibe fibras, ¿no? Provenientes también de fibras simpáticas. Y todo eso ingresa por los orificios del maxilar superior para llegar a la región del palatino y emerger a través de los agujeros, ¿no? Emerge y de ahí da inervación a todo esto, ¿no? Para finalmente terminar cerca al, al, al agujero incisivo, este de acá, ¿no? Donde sí se introduce la arteria, ¿ya? Donde sí se introduce la arteria. Entonces acá más o menos está representando eso, ¿no? Miren, se mete por estos orificios, ¿no? ¿Ya? Orificio palatino anterior, también nervio palatino anterior, también derivado del maxilar superior. El piso, constituido por la lengua y la mucosa que cubre el piso. Hay el pliegue sublingual, que es este de acá, este pliegue, perdón, este es el frenillo, el pliegue sublingual es este de acá, este de acá. Este es el frenillo, ¿ya? El frenillo. En el pliegue sublingual, ¿no? Hay
los conductos de las glándulas sublinguales y tenemos pegadito al frenillo acá la carúncula, donde tenemos la desembocadura de la glándula submaxilar o submandibular, ¿no? El conducto de Wharton, ¿ya? El frenillo sublingual, conductos de Wharton, de la glándula submaxilar, ¿no? Acá, pegadito. Y el resto corresponde a la glándula sublingual. Esto que está pegadito acá. Este frenillo, ¿no? Puede llevar, ¿no? Puede insertarse muy adelante y llevar a que la persona no pueda protruir la lengua, ¿no? Y eso lleva a problemas de fonación, ¿ya? Muy bien, acá para que vean que el piso también interviene en el hiloyoideo, ¿no? Que lo hemos visto, ¿no? La lengua, la glándula sublingual, ¿no? Y los músculos genioglosso y genioideo que se insertan en las apófisis genianas, ¿no? Piso la lengua, masa móvil y compacta de músculos entrelazados cubiertos de mucosa, función mantener los alimentos entre los dientes, impulsar el bolo alimenticio, articulación de la palabra, gusto, todo, ¿no? La función que cumple, ¿no? El piso, la lengua, partes, base, vértice y punta, cara superior y dorso. Acá nos está hablando ya de la lengua, ¿no? ¿Ya? Entonces, la lengua va a tener una base, va a tener un vértice o punta, una cara superior o dorso, una cara inferior o ventral y bordes. Hay músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. ¿Cuáles son los músculos extrínsecos? Son los que llegan a la lengua, ¿no? Y los intrínsecos son los que forman la lengua, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, ¿no? Miren, esta es la lengua, ¿no? Tiene un cuerpo, una base, ¿no? Y dentro de la misma lengua hay músculos, ¿ya? Hay músculos, no hay, no hay una lámina buena, pero acá lo tenemos, miren, esta es la lengua y estos músculos que están dentro de la lengua son los que están considerados como intrínsecos, ¿no? Hay músculos longitudinal superior o língula superior, ¿no? Fibras longitudinales laterales, longitudinal inferior, y entre estos hay fibras transversas en diferentes direcciones. Entonces, eso le da gran movilidad a la lengua, ¿no? Le da gran versatilidad de movimiento a la lengua. Ahora, en cuanto a los extrínsecos que llegan y son pares, tenemos el genio gloso, ¿no? El genio gloso va de las apófisis genianas, ¿no? El genio gloso va de las apófisis genianas. Recordemos que en la cara interna del maxilar inferior, la cara interna, ¿no? De la parte anterior de la arcada, de la parte del cuerpo del maxilar inferior hacia adelante, en la cara interna, hay cuatro formaciones como pequeñas espinas, ¿no? Que son las apófisis genianas, ¿no? Hay dos superiores y dos inferiores. Las dos inferiores sirven para la inserción de el genioideo, ¿no? Que va del yoides a esas apófisis. Y las superiores sirven para la inserción al genio gloso, ¿ya? Al genio gloso, que va de las apófisis genianas hacia la lengua. Es un músculo que tiene varios segmentos, miren, ¿no? Y terminan a nivel de la lengua, ¿ya? El io gloso. Io nos dice ioides. Nace del yoides y se dirige hacia la lengua. Y acá lo tenemos, pero en este esquema está cortado. Miren, está cortado. Debe venir así. ¿Ya? Entonces acá tenemos el iogloso, miren, una parte y acá parte, otra parte del iogloso. ¿Se dan cuenta? Viene así, ¿ya?
Este musculito es importante porque va a determinar que va a haber estructuras que van a pasar por delante y estructuras que pasan por detrás, ¿ya? El estilo gloso. El estilo gloso, ¿no? Es este de acá, ¿no? Algunas fibras se van hacia abajo, y otras hacia la lengua, ¿no? Este estilo gloso, su nombre también lo dice, ¿no? Es un, eh, es un músculo que se origina en la apófisis estiloides y se dirige, gloso significa lengua, ¿ya? Lengua. Muy bien. Luego tenemos el palato gloso, que va, ¿no? Eh, de palato viene de paladar, ¿ya? Entonces viene del paladar blando o veló el paladar hacia la lengua. Entonces, como vemos, son músculos que terminan en la lengua, pero hay otros que están formando la lengua, ¿no? Es lo quiero que quede claro, ¿no? Eh, piso lengua, la cara superior, curva hacia atrás y hacia abajo, lengua anterior o móvil, 2/3 anteriores, primer arco branquial, lengua posterior o base de la lengua, eh, el tercio posterior, segundo, tercer y arco branquial. Surco terminal en forma de B, ¿no? La B lingual, ¿no? ¿Ya? Surco terminal en forma de B, ¿no? O B lingual, ¿ya? Con el foramen secum, ¿no? ¿Ya? La presencia de los repliegues eh, glosoepiglóticos medial y lateral, la valécula, las papilas filiformes, fungiformes y circunvaladas. ¿Qué significa esto? ¿No? Primer arco branquial, segundo, tercer arco branquial, ¿no? Primer arco branquial y segundo, tercer arco branquial, ¿no? Eh, significa que esta parte de la lengua, los 2/3 anteriores, se origina de esta estructura embrionaria denominada primer arco branquial. Cuando se da el desarrollo embriológico, en el embrión se forman arcos branquiales que después se van a convertir en bolsas branquiales. Estos arcos branquiales o bolsas branquiales eh, que después se forman, primero son arcos branquiales y después se forman bolsas branquiales, se encuentran en la parte cefálica ventral del embrión, ¿no? Entonces, a partir de ahí se van a formar una serie de estructuras. Significa que en general hay como 4 arcos branquiales, ¿no? Entonces, del primero se va a originar la lengua y se va a originar el parte del yoides, ¿no? Del segundo y tercer de estas estructuras se va a originar el tercio posterior de la lengua, ¿ya? Eh, 4, el foramen secum. Esto, o agujero ciego, es el rezago del conducto del tiroglossus. Cuando en época embrionaria el piso de la faringe, de la primitiva faringe, ¿no? Que es como un tubo, el piso, de ahí se va a formar una vaginación que se va a dirigir hacia abajo y va a terminar formando la glándula tiroides, ¿ya? Entonces, queda a veces rezago de ese conducto tirogloso, ¿no? Y el origen, digamos, de ese conducto que va a convertirse en el conducto tirogloso es esto, que nos queda como un rezago, ¿ya? Como un rezago. Muy bien. Eh, ¿Qué son los repliegues glosoepiglóticos medial y lateral? Detrás de la lengua, miren, esta es la lengua, detrás de la lengua vamos a tener esto. ¿Y qué es esto? Esta es la epiglotis. Entonces, lo que estamos viendo acá es el aditus laringio. El aditus laringio, ¿ya? Lo que ya vimos en laringe, ¿no? El aditus laringio, formado por la epiglotis, los repliegues ariepiglóticos, ¿no? Con los tubérculos cuneiformes y corniculados y la rímula, ¿no? Esta es la entrada a la laringe, por lo tanto. Miren, acá se ve incluso algo de la glotis, ¿no? Las cuerdas vocales, las bandas vestibulares, ¿no? Etcétera. Y
acá, entre la epiglotis y la parte posterior de la lengua, va a haber unos repliegues, ¿ya? Un repliegue que va de la lengua al epiglotis medial, que es el repliegue gloso-epiglótico medial, ¿no? Gloso-epiglótico medial, este de acá, ¿ya? Acá tenemos la epiglotis, miren. Y los glosoepiglóticos laterales, ¿ya? Los glosoepiglóticos laterales. Entonces, eso está delimitando estas depresiones acá, denominadas valéculas, ¿no? Valéculas viene de valle, ¿no? Es un valle, una hondonada ahí, que en algunos casos es importante saber explorar esto, ¿no? A veces en los niños, ¿no? Se tragan objetos y la persona se altera, ¿no? Se traga un objeto, entonces inmediatamente buscamos por acá, buscamos por todos lados y nada, y se ha metido acá, ¿no? Un objeto ahí metidito en esa hondonada, ¿no? Eh, las papilas filiformes, lo tenemos acá, las papilas fungiformes, toda esta zona, y las circunvaladas en la número 8, ¿no? No olvidarnos de que hay también las llamadas amígdalas linguales, ¿no? Que están en esta zona. Las amígdalas linguales, acá, ¿ya? Todas estas son las amígdalas linguales. ¿Qué son las papilas? Eh, son esas proyecciones de la superficie de la lengua que contienen los botones gustativos, ¿ya? Eso, no sé si ya lo han visto en histología, ¿no? Y hay tres tipos de papilas. Las filiformes, como su nombre dice, son estructuras que sobresalen como en punta. Las fungiformes tienen la forma de un honguito, ¿no? Y las circunvaladas, estas sí no sobresalen. Son, están hundidas, ¿no? Hundidas, no sobresalen de la superficie, ¿no? Acá tienen amígdalas linguales, que les decía por acá en esta zona, y el septum lingual, ¿no? El septum lingual es un tabique que está dividiendo la lengua en, en dos partes, y este tabique no solo divide la lengua en dos partes, sino que también la divide en cuanto a su inervación y su circulación. De tal manera, hay vasos que circulan por acá, vasos que circulan por acá, pero no hay vasos que pasan de una mitad a la otra, ¿ya? No hay vasos. Entonces, uno, por ejemplo, puede hacer un corte exacto a nivel de este tabique y no va a sangrar. ¿Por qué? Porque no hay vasitos que han sido seccionados. Los vasos están en este lado y en este lado, ¿ya? Y eso tiene que ver también con el origen embriológico de la lengua, ¿no? Que se origina de dos esbozos que terminan finalmente fusionándose. Cada esbozo con su propia inervación y su propia circulación, ¿ya? Bien, piso de la lengua, el cara inferior, mucosa delgada, las venas raninas, la arteria lingual y faringia ascendente. Bordes derecho e izquierdo, bordes derecho e izquierdo, la punta y miren la inervación, ¿ya? Antes de eso, hablemos un poquito, ¿no? La irrigación de la lengua está a cargo de la arteria lingual. Esta arteria lingual, nosotros la conocemos, miren en este esquema, si se ve bien el iogloso, miren cómo es el iogloso, ¿no? Entonces va a haber vasos que van a pasar por acá adelante y vasos que van a pasar por acá atrás, ¿ya? ¿Ya? La lingual la conocemos perfectamente. La arteria lingual se origina de la carótida externa, ¿se acuerdan, no? Y esta lingual va a llegar a la región de la boca, ¿no? Va a llegar a esta región pasando profundamente con respecto a los músculos suprayoideos, ¿no? Y esta arteria lingual, cuando llega a la región de la boca, se va a ubicar precisamente por detrás del iogloso. Por ahí va a pasar
para de ahí dirigirse hacia la lengua. Recordemos que también en este trayecto está pasando por acá hacia la lengua para irrigarla, va acompañada del nervio lingual. Nervio lingual, que es la rama del tronco posterior sensitivo de la B3 o maxilar inferior, ¿se acuerdan, no? Que lo vimos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo es la inervación? ¿No? Acá miren, ¿no? Tenemos a cargo del nervio lingual que da la inervación de tipo sensitiva, ¿ya? La inervación de tipo sensitiva. Acá tenemos, ¿no? Miren, el lingual se encarga de dar la inervación sensitiva a toda esta parte, ¿ya? Eh, la cuerda del tímpano, gusto 2/3 anteriores. ¿De dónde proviene esta cuerda del tímpano? ¿No? Del facial. Entonces uno dice, ¿qué hace el facial metido ahí? Muy simple, ¿no? Se repetido hasta el cansancio que hay una anastomosis entre el lingual y la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano es una rama del nervio del séptimo par craneal, del facial, ¿no? Entonces, este facial va a dar una serie de ramitas antes de ingresar a la glándula parótida, antes de ser extracraneal, ¿no? Entre todas esas ramitas, ¿no? Va a dar una ramita para el vientre posterior del digástrico, al estiloideo, al músculo del estribo, etcétera. Entre esas ramitas va a dar una que es la cuerda del tímpano, la cual va a sale por la fisura petrotimpánica y de ahí se va a anastomosar con la lingual, ¿ya? De tal manera que la lingual va a llegar para inervar esta zona, pero va a estar jalando también fibras, ¿no? De el facial, ¿ya? ¿Ya? Entonces, no se olviden eso. Por eso les decía, miren, la inervación sensitiva está a cargo de este lingual, entonces nos da la inervación, ¿no? El, la percepción de los sabores, todo eso. Entonces, cuando se pierde eso, puede haber el riesgo de una parálisis facial, ¿ya? Eh, el glosofaringio da la inervación a la parte posterior, ¿no? También es una inervación de tipo sensitivo. Hay una inervación a cargo del hipogloso mayor. El hipogloso mayor es ese nervio, ese par craneal, el par craneal número 12, que también tiene un origen intracraneal y pasa, se acuerdan, por debajo del nacimiento de la rama para el esternocleidomastoideo, ¿no? El cual a este se le agregaban, ¿se acuerdan? Fibras de C2, C1, para formar el asa superior, la raíz superior del asa del hipogloso, ¿te acuerdan, no? Y de ahí continuaba. Entonces te va a llegar y este va a dar una inervación de tipo motor, ¿ya? Mientras estos están dando de tipo sensitivo, esta da de tipo motor. Es decir, los músculos están inervados por el hipogloso, todos los músculos voluntarios, ¿no? Los que hemos visto. El hiogloso, el estilogloso, todos esos inervados por el hipogloso. ¿Ya? Para el lateral mejillas, límites superiores. Bueno, acá tienen límites, ¿no? Vamos a pasar rápido esto, si no, no vamos a terminar, porque ese es bastante el tema que vamos a ver ahora. Tenemos que terminar con boca para pasar a faringe y de ahí pasar a fosas nasales. Pero creo que la, los límites, todo eso ya se ha entendido, ¿no? Vamos a la faringe. La faringe, órgano músculo membranoso impar y simétrico, se extiende desde la base del cráneo hasta la boca del esófago. Eh,
no confundí con laringe. Medidas en el adulto, 13.5 centímetros, anchura 4 a 5, 4.5. No, aquí son 4, no, sinceramente no lo entiendo esto. Anchura 4, 5, 2 centímetros. Bueno, se refiere a que hay eh, la faringe tiene anchos diferentes, ¿no? En una zona va a ser de 4 centímetros, en otra zona de 5 y en otra de 2. En realidad, la faringe tiene la forma de un embudo, ¿no? Entonces, la parte inferior va a ser más angosta. A eso se refiere con esto. Antero-posterior, ¿no? 3/4 a 2 centímetros, se divide en 3 partes. Miren, la faringe es esto de acá, esta parte, desde acá hasta abarca la parte inferior del cartílago cricoides, ¿ya? La parte inferior del cartílago cricoides. Esto que estamos viendo acá ya es laringe y estamos viendo acá al cartílago cricoides. Lo que estamos viendo acá es la lámina posterior o engarce del cricoides, ¿no? Entonces, este es el límite inferior, el borde inferior del cartílago cricoides. Hasta acá es la laringe, ¿ya? La laringe va a constar de 3 partes. Una primera parte, que es esto de acá, que le llamamos nasofaringe, ¿ya? La orofaringe, que vendría a ser esta parte de acá, hasta la abertura, este es el aditus, hasta la abertura de la laringe, ¿no? Y la última parte, la hipofaringe o laringofaringe o faringolaringe, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, 3 partes, ¿ya? Esta parte, esta faringe, va a constar básicamente de músculo. Es una estructura básicamente muscular, ¿ya? Sus paredes son musculares, no hay huesos, no hay estructuras óseas que delimiten, ¿no? Entonces todo es paredes musculares, ¿no? Básicamente está constituido por paredes musculares, por músculos llamados constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior, ¿ya? Y se agrega otro musculito, ¿no? Que es el estilofaringeo, ¿no? Que se mete entre los constrictores. Pero lo que quiero recalcar es lo siguiente, que las paredes son netamente musculares, ¿ya? Entonces tenemos la nasofaringe, ¿no? Me olvidé decirles, sí, sí, les he dicho, la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿no? Entonces vamos a ver primero la nasofaringe, ¿ya? La nasofaringe la tenemos acá, miren, es esta. Por color está todavía nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿ya? Eh, la nasofaringe. Entendamos a la nasofaringe como una especie de cavidad que va a tener un techo, va a tener un piso, entre comillas, va a tener paredes laterales, va a tener una pared posterior y, entre comillas, una pared anterior. ¿Por qué digo entre comillas? Porque en realidad no hay pared ahí. Entonces, empecemos con el techo. En el techo, ¿no? Llamado fornix, ¿no? Vamos a encontrar que es la parte del hueso esfenoides y parte de la apófisis basilar del hueso occipital. Eso forma el techo, ¿ya? Muy bien. El piso, ¿no? El piso está formado por esta partecita de acá. No les mencioné, pero cuando hablamos de paladar, hablamos de un paladar duro, ¿no? Óseo y un paladar blando, este de acá. El paladar blando es conocido también como el velo del paladar, ¿ya? Entonces, este velo del paladar es móvil, ¿no? Entonces, va a constituir el piso de la nasofaringe. En algunos casos, este velo del paladar se mueve, se desplaza acá, movido por unos músculos llamados elevadores del paladar, ¿no? Se mueve acá y cierra esta cavidad, ¿ya? Cierra, ¿ya? Eso permite, por ejemplo,
que nosotros los seres humanos podamos deglutir líquidos sin que ese líquido se venga hacia, hacia acá, hacia la nariz, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos deglutir, tomar líquidos de cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque este se vuelve y cierra, ¿ya? Entonces, diríamos que el piso de la nasofaringe está constituido por ¿no? Cuando cierra, y en otro caso, cuando no cierra, estaría formado el piso por el velo del paladar y este espacio de acá que comunica la nasofaringe con la orofaringe, ¿no? Que es el istmo, ¿ya? El istmo faringio o istmo nasofaringio, ¿ya? Istmo nasofaringio. No confundir con el istmo de las fauces que está acá. El istmo nasofaringio, ¿ya? Eh, Vuelvo a repetir, ¿no? El piso, velo del paladar y el orificio o el istmo. Pero en algunos casos este velo del paladar se puede mover y cerrar, ¿ya? ¿Qué ocurre con las paredes laterales? En las paredes laterales sí vamos a encontrar elementos importantes, ¿no? Vamos a encontrar en primer lugar este de acá, que es el orificio tubárico. ¿Qué es el orificio tubárico? Es el orificio de la trompa de Eustaquio, ¿ya? El orificio de desembocadura de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es un conducto que se extiende desde el oído. Vamos a ver en un momento que el oído tiene un oído externo, un oído medio, un oído interno. El oído medio, que está constituido por la llamada cavidad timpánica, va a tener, es una cavidad, ¿no? Va a tener paredes igualito, y va a tener un piso, y en el piso, en la parte anterior del piso, se va a proyectar un conducto, que es la trompa de, eh, de Eustaquio, ¿no? O trompa auditiva, ¿no? Esta trompa auditiva tiene una parte ósea y una parte cartilaginosa. Entonces llega a esta zona, ya a la pared lateral de la faringe. Por eso, en algunos casos de faringitis, inflamación de la faringe, puede esta complicarse con una otitis. Otitis es inflamación del oído, ¿no? Y con una otitis medio, o sea, una afección del oído medio, precisamente por este conductito, ¿no? Por ahí puede subir, ¿ya? Muy bien. Rodeando al orificio tubárico, donde tenemos esto que se conoce como el torus tubario, el torus tubario, ¿ya? El torus tubario que se va a continuar hacia acá abajo, ¿no? Eh, con un relieve en cuyo interior vamos a encontrar a un musculito que es el salpingofaringio. Detrás hay una hendidura, que es el receso faringio, ¿ya? Detrás hay una hendidura que es el receso faringio, ¿ya? Detrás del torus tubario, que es como un relieve, que se continúa hacia abajo con otro relieve, ¿no? Que es provocado por un músculo salpingofaringio. Detrás de ese relieve, ahí está el receso faringio, ¿ya? Muy bien. Ahora, rodeando a esto por acá, en los niños puede haber tejido linfoide, rodeando al torus tubario, que se conoce como amígdala tubárica, ¿ya? Amígdala tubárica. Muy bien. La pared posterior no tiene mayor importancia, es una pared de músculo, ¿ya? Pero más o menos en la parte superior, ¿no? Se podría decir la parte posterior del techo con la parte superior de la pared posterior, ahí vamos a encontrar tejido linfoide, que corresponde a la amígdala faríngea. Esta amígdala faríngea, ¿no? Cuando crece junto con la amígdala tubárica en los niños, se conoce como adenoides, y eso va a cerrar esta vía, ¿ya? Muy bien, hacia la pared anterior, por eso les decía entre comillas pared anterior, en realidad no hay pared anterior, no hay pared anterior. Lo que hay es las coanas. ¿Y qué son las coanas? Son los orificios posteriores de las fosas nasales, ¿no? Las fosas nasales van a tener un orificio anterior llamado narina, ¿no?
y un orificio posterior llamado coana, ¿ya? Las coanas, diríamos, se continúan con la nasofaringe, ¿ya? Con la nasofaringe. La orofaringe. La orofaringe es esta de acá, solito, ¿no? Va a tener, es esta parte de acá hasta la entrada hasta el aditus, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta orofaringe va a tener, digamos, como un límite anterior el istmo de las fauces, ¿ya? El techo, podríamos decir, que está constituido por el velo del paladar, ¿no? Y el istmo nasofaringeo, ¿no? Su parte posterior vendría a estar dado por músculo. Su pared anterior estaría dado por la parte posterior de la lengua, ¿ya? La parte posterior de la lengua. Acá tenemos la epiglotis. ¿Se acuerdan que teníamos acá las valéculas con los repliegues glosoepiglóticos, ¿no? ¿Ya? Y su piso no tendría por piso, ¿no? ¿No? Estaría dado por la epiglotis, ¿no? El límite superior de la epiglotis. Eh, eh, bueno, no hay una imagen bonita acá. En esta zona, chicos, en esta zona vamos a encontrar unos repliegues, ¿no? Un repliegue que va a ir del paladar hacia la lengua, que va a constituir el pilar anterior. El pilar anterior, ¿no? O llamado palato gloso, ¿ya? El pilar anterior palato gloso. Y va a haber otro que va del paladar hacia la pared de la faringe, que es el pilar posterior o palatofaringeo. El pilar anterior palatogloso va a tener en su interior un músculo, el músculo palatogloso. Y el posterior va a tener también un músculo, el palatofaringeo. El pilar anterior y el pilar posterior van a delimitar un espacio, una fosa, que es la llamada fosa tonsilar o fosa amigdalina, que aloja a la amígdala palatina, a la amígdala palatina. ¿Ya? Entonces, tenemos la amígdala faríngea, amígdala tubárica, amígdala palatina, que sería, ¿no? Eh, acá, y las amígdalas linguales, todo eso va a constituir un anillo que se conoce como el anillo de Waldeyer, ¿no? Se escribe W-A-L-D-E-Y-E-R, ¿no? Waldeyer, ¿ya? La laringofaringe, que vendría a ser esta parte de acá, este es el laditus, la parte de acá atrás hasta el, el borde inferior del cartílago cricoides, ¿no? Desde la epiglotis al cartílago cricoides, se encuentra detrás de la laringe, ¿no? Entonces no tendría techo, ¿no? Porque arriba se continúa con la orofaringe. No tendría piso, porque abajo se continúa con el esófago. Su pared anterior sería la pared posterior de la laringe y su pared posterior sería muscular, ¿ya? Músculo, formado básicamente por el constrictor inferior de la faringe, ¿ya? Se tiene, y como alimentos y el aire termina en el esófago inferior, ¿no? Epitelio escamoso estratificado. Nasofaringe o rinofaringe es lo mismo, ¿no? La orofaringe, la laringofaringe o hipofaringe, ¿no? Y acá nos habla, ¿no? La constitución, ¿no? Entonces, más o menos para que vean, esto lo que estamos viendo acá es el istmo de las fauces, ¿no? Lo que estamos viendo acá es el paladar blando con la úvula, ¿no? ¿Ya? Faringe, cara externa profunda, capa muscular, músculo estriado, constrictor superior, medio, inferior,
Veamos el constrictor superior. Acá lo tenemos, el constrictor superior. Va a formar las paredes posteriores. Este constrictor superior, les voy a explicar de una manera rápida, porque ya estamos, ya no sé la 10. Nos falta ojo. Terminaremos, bueno. El constrictor superior, o sea, la pared de la faringe está constituida por músculo. El constrictor superior tiene un origen particular. Son dos músculos que se van a unir en parte posterior a través de un rafe faríngeo, ¿ya? El constrictor superior se va a originar, miren, de la parte posterior, del borde posterior de la lámina interna de la apófisis pterioides, ¿ya? Ahí se origina, ¿no? Pero también este constrictor superior se va a originar no solo de ahí, sino de el ligamento pterigomaxilar o rafe pterigomandibular o aponeurosis bucinato-faríngea. ¿Se acuerdan? ¿No? Que adelante es original el bucinador y hacia atrás el constrictor superior, ¿no? Este también se va a originar del sur de la línea miloyoidea en el maxilar inferior y también va a tener algunas fibras que se van a originar de los músculos laterales de la lengua. Entonces, es un poquito complejo el origen de este músculo constrictor superior. Va a tener, ya, va a tener una parte, por lo tanto, un segmento que se origina de la pterigioides, será el segmento pterigofaringio, va a tener un segmento que se origina del ligamento pterigomaxilar llamado bucofaringio, un segmento que se origina en la línea miloioidea, que va a ser el segmento milofaringio, ¿no? Y otro que es el glosofaringio, ¿no? Que se origina en las partes laterales de la lengua, ¿no? Entonces, este constrictor superior tiene esos segmentos dependiendo de su origen, ¿ya? Muy bien, una vez que se formó, ¿no? Miren, ¿eh? Eh, quiero que vean esto, ¿ya? Una vez que se formó, ¿ya? Acá tenemos el superior, acá está el superior, el medio y el inferior, ¿no? Este superior se origina, miren, en la parte posterior, lo que les decía, ¿no? Ese origen, y de ahí va a venir así y va a ascender y se une con el contrario y se van a unir en el llamado tubérculo faringio ubicado en la parte inferior de la apófisis basilar del occipital, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a tener que imaginarnos un poquito, ¿no? Esto es bien fácil explicarlo con un cráneo, ¿no? Entonces, ubiquémonos en la parte de la base del cráneo que se extiende por delante del agujero magno. Esa es la apófisis basilar del occipital. Ahí vamos a tener un tubérculo. En ese tubérculo se va a unir el constrictor superior de un lado con el otro, ¿ya? Pero formando un arco en la parte superior, de tal manera que no llega hasta la base del cráneo todo, formando una abertura. Esa abertura está cubierta por una membrana que es una prolongación de la aponeurosis que cubre estos músculos, que es la aponeurosis faringobasilar. A través de este orificio, ¿no? Esta abertura cubierta por esta aponeurosis, por ahí va a ingresar la trompa auditiva, que les dije, ¿no? Y va a ingresar un musculito para el paladar, que es el tensor del velo del paladar, ¿ya? El constrictor medio, lo tenemos acá, se origina en el hueso yoides,
tanto en el asta mayor como en el asta menor, y en la parte inferior del ligamento estiloideo. El ligamento estiloideo es un ligamento que se extiende de la apófisis estiloides hasta el asta menor, ¿no? O cuerno menor del ioides, ¿no? Tiene la forma de un abanico, ¿no? Y las fibras superiores se sobreponen, ¿no? A las fibras inferiores del constrictor superior. ¿Qué significa eso? Las fibras más bajitas, más inferiores del constrictor superior, están cubiertas por las fibras más superiores del constrictor medio. ¿Ya? Es decir, el constrictor medio se sobrepone al constrictor inferior. ¿Ya? Y hacia abajo igual. Las fibras más inferiores del constrictor medio están cubiertas por las fibras más superiores del constrictor inferior. ¿Ya? El constrictor inferior, ¿no? Que lo tenemos acá, se origina una parte del cartílago tiroides que va a recibir el nombre del segmento tiroideo del constrictor inferior, pero también se va a originar del cartílago cricoides, ¿ya? De este cartílago, de este segmento cricofaringio, ¿no? O segmento cricoides del constrictor inferior, ¿no? Es de este va a haber fibras que van a actuar como una especie eh, de esfínter, digamos, ¿no? No es un esfínter en sí, pero se ha visto que se contraen y evitan el pasaje de el retorno de los alimentos del esófago hacia la faringe, ¿ya? Muy bien. Y luego tenemos otro musculito que es el estilofaringio, ¿no? El estilofaringio que se mete entre los constrictores superior y medio, entre los constrictores superior y medio, ¿no? El estilo faringio, ¿no? Se mete entre los constrictores superior y medio, ¿ya? El estilo faringio es un músculo que es elevador, ¿no? Ahora, ¿cómo es la inervación de todos estos músculos? La inervación está a cargo de un plexo formado por el vago y el osofaringio, ¿no? Donde las fibras del vago van a inervar a todos los músculos, excepto al estilo faringio. El estilo faringio es inervado por el glosofaringio, ¿ya? El vago o neumogástrico inerva a todos, inclusive a todos los músculos del paladar, exceptuando al tensor del velo del paladar, ¿ya? Muy bien, sigamos. Anatomía de la faringe, capa fibrosa, retrofaringia. Eh, bien, estos son los, eh, los espacios, ¿no? ¿Ya? Aposterigoides, nos dice base del cráneo, apófisis basilar, agujero carotidio, son los espacios, en general, alrededor de la faringe, vamos a encontrar el espacio laterofaringio, ¿ya? Alrededor de la faringe. Y detrás vamos a encontrar el espacio retrofaringio, ¿ya? Detrás, ¿ya? En el laterofaringio vamos a encontrar algunos elementos, ¿no? Vamos a encontrar algunos elementos vasculonerviosos, como por ejemplo la arteria carótida, vamos a encontrar la vena yugular, vamos a encontrar unos pares craneales, ¿no? Entonces, lateralmente a la faringe vamos a encontrar, ¿no? El agujero rasgado anterior, el agujero carotidio, ¿no? La posterigoides, ¿no? En la inserción media vamos a encontrar lateralmente estas estructuras y en la inserción inferior vamos a encontrar estas estructuras. Bien, faringe, cara interna, porción oral, porción hipofaringea, porción nasal. Acá ya se les ha explicado todo esto, ¿no? Miren, este es el agujero, ¿no? El agujero, el orificio tubárico por donde llega, ¿no?
la trompa, ¿no? Y acá vamos a aprovechar para explicar esta partecita de acá que no estaba claro en el anterior esquema, ¿no? Lo que estamos viendo acá es la lengua, acá tenemos el paladar duro, el paladar blando, y vemos esto de acá que es el pilar anterior. Este pilar anterior, este de acá, es el paladar, palato gloso, ¿ya? Y en el interior encontramos a un músculo, el palato gloso. Y hay otro que viene por acá y se viene acá, que es el palato faríngeo, del paladar, del velo del paladar hacia la faringe, ¿no? Entonces, este es el pilar anterior, este es el pilar posterior. Y esto de acá es la fosa amigdalina, donde vamos a tener este elemento que es la amígdala palatina, ¿ya? La amígdala palatina, ¿ya? Que está dentro de esta fosa, ¿ya? Va a tener un repliegue semilunar acá arribita, ¿no? Y acá abajo otro repliegue, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí está mucho mejor. Entonces acá se va a entender, miren, esto es el paladar blando o velo del paladar que va a presentar esta formación central que la conocemos como la óvula o campanilla, ¿ya? Entonces acá la tenemos la óvula o campanilla, ¿ya? El pilar anterior es este de acá, ¿ya? El pilar anterior, ¿ya? El llamado palato gloso, el pilar anterior, ¿ya? Y este de acá es la amígdala, ¿ya? Entonces, ¿no? Miren, pilar anterior y hay el pilar posterior, ¿se dan cuenta? Pilar anterior, pilar posterior. Y acá está la fosa amigdalina con la amígdala, ¿ya? Con la amígdala. Entonces acá estamos viendo el pilar anterior y acá estamos viendo, esta es una imagen por detrás, ¿no? ¿Ya? La úvula, estamos viendo el pilar posterior y la amígdala. ¿Se dan cuenta? Esta es una vista anterior y esta es una vista posterior, ¿ya? ¿No? Entonces miren, ¿ya? Ahora, el istmo de las fauces, el paladar blando, velo del paladar, es una estructura muscular, ¿no? Unido al paladar duro anterior, presenta la úvula, numerosas glándulas y presenta los siguientes músculos, ¿no? El peristafilino interno, ¿no? Que lo tenemos en uno, el peristafilino interno, ¿ya? Elevador del velo del paladar, de cara inferior, peñasco, acá tiene los límites. El peristafilino externo, que lo tenemos acá, el número 2, ¿ya? Tensor del velo del paladar. Este tensor del velo del paladar es el que, ¿se acuerdan? Que ingresa por esa abertura que les dije de la parte superior del constrictor superior, ¿no? A través de la membrana faringovacilar, por ahí entra, y se va a dirigir hacia el ganchito, ¿no? El gancho de la, de la, de la parte anterior del borde inferior de la pterigoides, ahí se dirige, entra y de ahí se dirige hacia la línea media, ¿no? Hace como una especie de palanca, entonces tensiona al paladar, ¿ya? Se dirige hacia la línea media para insertarse en el paladar. Entonces tensiona, por eso se le llama tensor del velo del paladar, ¿ya? ¿Ya? El palato estafilino, ¿no? Va de la espina nasal posterior a la úvula, la espina nasal es la puntita, que es la proyección puntiforme que tenemos en la parte posterior hacia la úvula, ¿no? El faringo estafilino, palato faríngeo, pilar posterior, ¿no? Que ya lo describimos, el glosostafilino o palatogloso, que forma el pilar anterior, ¿no? Los pilares que ya están descritos, ¿no? Estos pilares, ¿ya?
porción oral, ya creo que está explicado esto, los pilares, el pilar anterior, las amígdalas, el pilar posterior, la úvula, ¿no? Bien, vamos a pasar rápido nomás, chicos, porque si no, no vamos a terminar. Esto ya está explicado. La amígdala palatina, eh, porción hipofaringia, ¿no? La que está detrás la, de la laringe, ¿no? Esa es la porción hipofaringia, ¿ya? Eh, Se proyecta lateralmente hacia los llamados senos piriformes, ¿no? Entonces, miren, está detrás, esta es la laringe, entonces todo esto está detrás y se proyecta hacia estos espacios que son los senos piriformes, ¿ya? Y está por detrás de la laringe y se va a continuar con el esófago. Bueno, para que vean, miren, acá está abierta la hipofaringe o laringofaringe. Entonces lo que tenemos acá es la laringe, ¿no? Esto se cierra con esto, ¿me entienden, no? Entonces, estas proyecciones de acá, laterales a la laringe, ¿no? A la laringe y que llegan incluso acá al cartílago tiroides, ¿no? Estos son los senos piriformes, ¿ya? Vascularización. ¿Cómo es la irrigación de la faringe? La inervación, ya les dije, la irrigación está a cargo básicamente de la arteria faringe ascendente, ¿ya? Rama de la carótida externa, también hay la palatina ascendente, recuerden, rama de la arteria facial, ¿no? Y, ¿no? También es de el, algunas ramitas de la lingual, de la maxilar interna, ¿no? Inervación motriz a cargo del gloso faríngeo, neumogástrico, también interviene en el hipogloso y ramas del espinal. Sensorial, maxilar superior, gloso faríngeo y neumogástrico. Nariz. Todavía nos falta. Chicos, vamos a volar. Bueno, creo que en nariz, estructura en forma piramidal, constituida por elementos óseos y cartilaginosos, se continúa hacia atrás con las fosas nasales, arriba forma la bóveda nasal, ¿no? Eh, Acá. Cuando hablamos de nariz, hablamos de la pirámide nasal, ¿no? Por fuera, ¿no? Entonces, esta pirámide nasal va a tener una parte ósea y una parte cartilaginosa, ¿ya? En la parte ósea intervienen esta partecita de acá, que son los huesos propios de la nariz, y la rama ascendente del maxilar superior, ¿ya? Y la parte cartilaginosa vamos a tener estos cartílagos alares laterales, ¿no? Que son las proyecciones laterales del cartílago del tabique nasal. Vamos a tener, estos son los laterales, ¿no? Eh, y tenemos los alares, estos son los laterales, estos son los alares mayores y los alares menores, ¿ya? Todo esto le da a esta parte de la nariz la gran movilidad, ¿no? Y hacia abajo vamos a encontrar dos aberturas que son las nares, separadas por el tabique. Este tabique que está separando acá va a tener, es un tabique medial que está dividiendo una fosa nasal derecha de la otra fosa nasal, ¿no? Y este de acá va a tener una parte cartilaginosa y una parte ósea, ¿ya? ¿No? Entonces tenemos las fosas nasales que las tenemos acá. Se divide en una parte vestibular, una parte nasal vestíbulo. En la zona más estrecha es esta parte de acá, ¿ya? Revestido por piel y vibrisas nasales que forman el primer paso del filtrado del aire, ¿no? Entonces, esta parte donde hay incluso folículos pilosos, ¿no? ¿Ya? Por vibrisas, folículos pilosos que forman unos pelitos acá, ¿no? Y hacia atrás la abertura son las coanas, ¿no? ¿Ya? Las fosas nasales están formadas
diríamos, tiene una pared medial, que es el tabique, y una pared lateral, que vendría a ser la pared lateral de la pirámide nasal, ¿no? Y el piso estaría formado por esto, ¿ya? Entonces, hay una fosa nasal derecha y una fosa nasal izquierda, ¿ya? Entonces tiene una abertura anterior, las nares, una abertura posterior, las coanas, tiene una pared medial que está dado por el tabique, una pared lateral que está dado por la, la pared externa lateral de la pirámide y el piso está dado por el, el, el maxilar, ¿no? El maxilar superior, ¿no? Que forma el piso, ¿ya? Pues miren, este es el tabique. El tabique, ¿no? Va a estar formado por una parte ósea, que es todo esto de acá, esta es la parte ósea, y esta es la parte cartilaginosa, ¿ya? La parte ósea está formado por la lámina perpendicular del etmoides, ¿ya? Y por el vómer, ¿ya? El vómer. Y acá tenemos el cartílago, ¿no? En este cartílago, ¿no? Que forma la parte hasta la punta de la nariz, ¿no? Ya vamos a encontrar ¿no? Que el cartílago se extiende incluso hasta la parte anterior, ¿ya? Eh, y acá, esta es esta es la parte medial, el tabique, esta es la pared lateral. La pared lateral va a presentar estas formaciones de acá que son los cornetes, ¿ya? Unas proyecciones como repisas, que son los cornetes, ¿no? Entonces tenemos el cornete inferior, medio y superior, ¿no? Puede haber un cornete más pequeño acá que se denomina el cornete supremo o cornete de Santorino. Ahora, estas proyecciones, son los cornetes, ¿no? Van a tener hacia adentro, debajo de estos cornetes, unos espacios que se denominan los, eh, los eh, meatos, ¿no? ¿Ya? Los meatos. Muy bien. ¿Qué más vemos acá? Acá tenemos, este es el etmoides, acá tenemos la lámina crimosa del etmoides. Todo esto se encuentra tapizado por una mucosa respiratoria, excepto esta partecita de acá, que está tapizada por una mucosa olfatoria, constituida por células especiales bipolares, neuronas bipolares, que presentan axones que atraviesan la lámina crimosa para formar los filetes nerviosos que forman el tracto respiratorio. Hacia acá atrás tenemos el receso esfenoetmoidal y la abertura para entrar a este espacio. Este espacio es el seno esfenoidal, ¿ya? El seno esfenoidal. Hay que tener presente que en esta fosa nasal van a desembocar los senos nasales, paranasales, ¿no? El seno frontal, el seno esfenoidal, estamos viendo acá, y los senos etmoidales, que son las celdillas que se encuentran en el etmoides, van a desembocar también acá, ¿ya? Pues para que vean lo que son esas formaciones como repisas, ¿no? Estos son los cornetes, ¿no? Y este es el tabique, este es el piso. Acá tenemos la mucosa olfatoria, el resto de la mucosa respiratoria. Esta es la pared lateral, ¿no? Y miren, hay comunicación, estos son los senos maxilares, miren cómo llega hacia el meato, este es el meato, ¿no? Cómo llegan hasta ahí, ¿no? ¿Ya? Por eso, la sinusitis es una inflamación de los senos paranasales y a veces el foco de entrada es a nivel de acá, porque hay comunicación, como están viendo, ¿ya? A nivel de las fosas nasales, un proceso respiratorio puede llevarnos a ¿no? A una sinusitis, ¿no? También cuando estos cornetes crecen, se hipertrofian, ¿no? Se hipertrofian, eso se conoce como hipertrofia de cornetes, ¿no? Y encima un paciente con tabique desviado, hipertrofia de cornetes, no va a poder respirar, ¿no? Por la nariz y respira por la boca. Y eso es una causa de pacientes que sufren faringitis, ¿no? Un paciente
que a repetición tenga problemas de garganta, como ellos dicen, me sale la garganta, cada rato me ando enfermando, uno revisa y tiene las amígdalas palatinas crecidas, ¿no? Y a cada rato, entonces revisen siempre acá, que puede haber algún problemita acá. Puede haber una hipertrofia de cornetas, o sea, los cornetas pueden haber crecido, puede haber una rinitis alérgica, o sea, la mucosa está inflamadita, puede haber un tabique desviado, ¿no? Muy bien. Esto ya lo expliqué, la parte olfatoria, la parte respiratoria, ¿no? Ya, ya. Vascularización relaterial, la arteria esfenopalatina, los sigmoidales, ¿no? Esta esfenopalatina es una rama de la, de la maxilar interna. Y las sigmoidales, ¿no? Rama de la oftálmica, ¿no? Que también interviene acá. Red venosa, plexo submucoso, ¿no? Hay venas formando todo un plexo acá. La inervación, nervio olfatorio, ¿no? Y del ganglio esfenopalatino o esfenotérigo, es el térigo esfenomandibular, ¿no? Maxilar, ¿no? Que tiene que ver con nervio maxilar superior. Senos paranasales, bueno, pasemos rápido, no más chicos, si no, no vamos a terminar, ¿no? Tendrán que ampliarlo con su librito, ¿no? Bien, hemos terminado la mitad de la clase y vamos ahora. ¿Están viendo, chicos, la anatomía de ojo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya pensé que se habían dormido, dije, pucha, creo que ya. Ay, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasa? Bien, entonces vamos a... Voy a apretar otra cosa, pero no sé. Bien, a ver, vamos a ver anatomía de ojo. Bien, anatomía de ojo, en la parte que es vascular ya avanzado, ¿no? Lo que es el oftálmico, ¿no? Bien, entonces nos dice que eh, ojo, cuando hablamos de ojo, hablamos de órbita, cavidad orbitaria y lo que es el ojo en sí, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de ojito, ¿no? Tiene una forma esferoide irregular, con un volumen, lo tienen acá, un peso aproximado, diámetro anteroposterior, diámetro transversal, ubicación en la cavidad orbitaria, ¿ya? En realidad no es una esfera perfecta, tiene aspecto esferoide. La cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria es esa cavidad que aloja al ojo, ¿ya? Esa cavidad, ¿ya? Esta cavidad tiene, ¿no? Un volumen de 30 centímetros, constituida por 7 huesos. Cuando se vio lo que era la parte ósea, se vio que en esta cavidad orbital intervenían en realidad varios huesos, ¿no? Intervenía el esfenoides con su ala menor, su ala mayor, intervenía el hueso cigomático o malar, intervenía el hueso maxilar superior, intervenía la lámina orbitaria del etmoides, intervenía el lacrimal o unguis, ¿no? El hueso frontal e inclusive había un pequeño segmento del palatino que intervenía en esta cavidad orbitaria, ¿no? Eh, Esto, importante, tiene la forma de una pirámide cuadrangular, ¿ya? ¿Qué significa eso? Eh, es una pirámide cuyo vértice es hacia adentro, ¿ya? Y la base de la pirámide sería la abertura de la cavidad orbitaria, ¿ya? La abertura de la cavidad orbitaria y el vértice sería hacia adentro, ¿ya? Pero el eje mayor de esta pirámide no es paralelo al
plano sagital, sino se inclina un poquito, es oblicuo, ¿ya? Como es una pirámide cuadrangular, va a tener una parte superior, una parte inferior, una parte externa y una parte interna. Vale decir paredes, ¿no? La pared superior está constituida por el segmento orbitario del hueso frontal, ¿no? La pared externa o lateral estaría constituida por el esfenoides, la mayor esfenoides, y el hueso cigomático malar, ¿no? El piso, la pared inferior, estaría dado por el hueso maxilar superior. Puede intervenir también en parte el cigomático malar. Y la pared interna estaría constituida por parte del ala menor del esfenoides, por la lámina orbitaria del etmoides, por el unguis o lacrimal y por la rama ascendente o apófisis ascendente del maxilar superior. ¿Ya? ¿No? El ojo capta la forma, bueno, acá hay un poquito de descripción de la función, el contenido, ¿no? Tenemos el cristalino, la cámara anterior, posterior y cuerpo vítreo, ¿no? Entonces, miren, vamos a explicar rápidamente lo que es el ojo. Esta estructura globular que presenta en la parte posterior el nervio óptico. En este nervio óptico vamos a encontrar en una parte central lo que es la arteria central de la retina, que es rama de la oftálmica, ¿ya? Va a tener una cubierta fibrosa, que es la esclerótica. Nosotros lo conocemos como el blanco del ojo, ¿no? ¿Ya? Y esta cubierta fibrosa, que es la esclerótica, va a llegar hasta adelante y se va a continuar con una parte transparente. Esa parte transparente es la córnea, ¿ya? Entonces, este es el límite entre la esclerótica y la córnea, ¿ya? Muy bien. Luego vamos a tener debajo de la esclerótica, ya vamos a tener una pequeña capita que acá la tenemos, acá, una pequeña capita que es la coroides. La coroides es la capita vascular. Y luego tenemos la retina, ¿ya? La retina es la capa sensorial del ojo, ¿no? Está constituido por axones, es la parte nerviosa, es la que capta las imágenes, etcétera, ¿ya? Acá tenemos esta parte de acá. Este es el iris, ¿ya? El iris tiene la forma discoidal con un orificio central que es la pupila, ¿ya? Este iris se contrae y se relaja, determinando apertura de esto que es la pupila, ¿ya? Eso regula la cantidad de luz que ingresa. Cuando se contrae la pupila lo conocemos como miosis, y cuando se contrae la pupila y cuando se relaja, midriasis, ¿ya? Midriasis. Muy bien. Detrás vamos a tener esta formación de acá que es el cristalino. El cristalino es un lente, ¿ya? Es un lente. Y este cristalino se puede volver opaco. Se puede volver opaco, ¿no? Acá lo tenemos bonito, la coroides y la retina, ¿no? Separado, miren, lo que les decía, ¿no? Ya, bien, entonces volvamos acá. Este cristalino es un lente, ¿ya? Y este cristalino está suspendido, ¿no? Por estos ligamentos que se conectan con el cuerpo ciliar, ¿ya? En el cuerpo ciliar hay músculos, ¿ya? Entonces la contracción de estos van a determinar que este cristalino se pueda abombar o se pueda volver más planito. Eso es acomodación del cristalino. Entonces, el cristalino se acomoda para la visión de cerca o de lejos, ¿ya? Esa capacidad del cristalino de abombarse, de modificar su forma, ¿no? Se abomba, ¿no? Se vuelve más ovaladito, más planito, ¿no? Esa capacidad se pierde con los años, ¿ya? El cristalino se va volviendo más y más rígido, digamos, ¿no? Entonces, no sé si han visto las personas ya de edad
tienen lo que se conoce como presbicia, o sea, ven de lejos, pero no de cerca, ¿no? Han visto, no sé, de repente han visto a sus abuelitos que alejan el periódico, el libro que están leyendo, lo alejan y ven mucho mejor, ¿no? Eso es porque el cristalino ya se ha endurecido y no se acomoda, ¿no? Entonces necesitan sus lentecitos. En la persona joven sí se acomoda. Ahora, este cristalino debe ser transparente, pero también puede volverse opaco, ¿no? Esa es opacidad del cristalino. Entonces, ese es como un lente, todo lo que entra acá y se encuentra con un lente opaco. Es como tener un lente de cristal, esos lentes, los que usan lentes conocen, ¿no? Entonces, cuando está azul el lente no veo bien, ¿no? Yo usaba lentes, me acuerdo, y antes me acuerdo cuando era estudiante, ¿no? Usaba lentes. Y en los primeros años de medicina, ¿no? Y cuando me acuerdo entrábamos a sala de operaciones, me ponía la máscara y lo que yo respiraba me volvía opaco los lentes, ¿no? Entonces era un fastidio. Entonces, igual acá, se volvió opaco. Eso se conoce como opacidad del cristalino y la gente comúnmente lo conocen como cataratas, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces, toda esta parte de acá está ocupada por el llamado humor eh, vítreo, ¿ya? El humor vítreo, que es un humor, una sustancia de aspecto coloidal medio gelatinosa, en la cual va a haber un rezago, ¿no? Llamado conducto de Cloquet, que es un rezago de la arteria hialoidea, que es una prolongación de la arteria central de la retina, pero en el periodo embrionario. Después solo desaparece y solo queda ese rezago. Ahora, toda esta parte de acá está ocupada por el humor acuoso, ¿ya? El humor acuoso va a ubicarse en la llamada cámara anterior y cámara posterior. La cámara anterior es esta de acá, comprendida entre la córnea y el iris, ¿ya? Y la cámara posterior es esta de acá, comprendida entre el iris, el cristalino y el cuerpo ciliar, ¿no? El cuerpo ciliar, ¿ya? Ahí tenemos la cámara posterior y la cámara anterior. La córnea normalmente debe tener una forma, como tiene acá, ¿no? Una forma cóncava, ¿no? Pero en algunos casos esta córnea puede tener una forma puntiaguda. Eso se conoce como queratocónico y eso va a determinar alteraciones en la visión, ¿ya? Este, eh, yo, por ejemplo, soy queratocónico, ¿no? En el ojo derecho, desde pequeño, por eso usaba lentes, ¿no? Porque no, no veía bien cuando era chiquito, ¿no? No veía bien con un ojo, el ojo derecho, ¿no? Y el ojo izquierdo veía bien, ¿no? Pero el ojo derecho, entonces cuando me llevaron, vieron pues que mi córnea era queratocónica, ¿no? Por eso me rechazaron cuando me presenté, quise ser aviador, ¿no? Entonces me presenté y me rechazaron Bien, entonces el cristalino, la córnea, acá tienen todo, ¿no? El humor vítreo, ¿no? Cámara anterior, lo que les he dicho, la cámara posterior, ¿ya? La cámara posterior. Entonces no se olviden, chicos, la cámara anterior y la cámara posterior, ¿ya? Chicos, si no, no vamos a terminar. Ya creo que está explicado esto. Um, capas. Acá tienen las diferentes capas del... Por fuera, y habría que agregar algo. Por fuera de la esclerótica hay una capita fibrosa. Hay una capita, sí, fibrosa, podemos decirle que es la cápsula de Tenon, que se encuentra por fuera de la esclerótica, ¿ya? Por fuera. Esta cápsula de Tenon va, entre la cápsula de Tenon y la esclerótica hay un espacio llamado espacio intervaginal, ¿ya? Entonces, cuando vamos a ver los músculos del ojo se insertan en el globo ocular, las aponeurosis de estos músculos se van a combinar, se van a mezclar, se van a confundir, se van a unir con la cápsula de Tenon y el tendón de estos músculos se va a continuar y se va a ubicar en este espacio intervaginal, ¿ya? Bien,
una capa interna sensorial. Esto es una descripción de lo que es la retina. En la retina vamos a tener una zona constituida por los conos y bastones, ¿no? Unos perciben la luz y otros perciben el color, ¿ya? Bien, pasemos nomás rápido. Acá tenemos las diferentes, miren las capas, ¿no? La esclera, como les decía, por encima de esto hay otra capita que es la cápsula de Teno, ¿ya? ¿No? Tienen la coroides, que es la capita oscura, vascular, la coroides es la vascular, ¿ya? Luego ya tenemos la retina, ¿ya? Esta retina, cuando, en el periodo embrionario se va a formar de la unión de dos capitas, la capa pigmentaria y la capa sensorial de la retina, se unen para formar la retina, ¿no? ¿Ya? Pero esto se puede desprender, se puede separar, y eso se conoce como desprendimiento de retina, ¿ya? Bien, acá explica lo que es el astigmatismo, ¿no? ¿No? La imagen, ¿no? ¿No? Tiene que formarse exactamente a nivel de la retina, ¿no? Entonces, alteraciones en la curvatura del ojo o de la córnea va a llevar a los problemas de refracción, ¿no? Que son la miopía y el astigmatismo. Bien, pasemos rápido nomás esto. Ya, el iris, ya les dije, el iris, miren, el iris es un diafragma en realidad, que se abre y se cierra, ¿no? Y esta abertura es la pupila, ¿no? ¿Ya? El iris es el que da el color del ojo, ¿ya? Las personas de ojos claros, ojos azules, tienen, ¿no? Ese pigmento acá, ¿no? ¿Ya? Las personas de ojos oscuros lo tienen acá más pigmentado, ¿ya? Entonces, ahí está el color de los ojos, ¿no? El cuerpo ciliar, ¿no? Lo tenemos acá, el cuerpo ciliar, ¿no? Cuerpo ciliar, ¿ya? Acá lo tenemos el cuerpo ciliar, todo esto es el cuerpo ciliar, y la coroides da pigmento y nutrición. El iris, ¿no? Acá, ¿no? Miren, estos son los diferentes. El iris es como un disco, y esta es la pupila. Esto es lo que le decía, que la pupila se puede ampliar o se puede contraer, ¿no? La contracción es la miosis y la dilatación la midriasis, ¿ya? ¿No? Ya miren, este es miosis y esto es midriasis, ¿no? Así se pone cuando uno ingresa a una habitación oscura, ¿no? Perdón, una oscura acá y acá cuando hay mucha luz, ¿no? Cuando hay mucha luz, se nos contrae para regular la cantidad de luz. Es como un diafragma y acá se dilata, ¿no? La córnea, miren, la córnea, ¿no? Estos son, ¿no? La zona sonular o fibras sonulares, ¿no? Que conectan con el cuerpo ciliar, ¿no? Y en el interior del cuerpo ciliar tenemos un músculo, ¿ya? La contracción de este músculo va a traccionar esto y va a hacer que el cristalino cambie su forma, ¿no? El iris, vasos sanguíneos, vamos acá hay una descripción, empecemos nomás, pliegues del iris, ¿no? Hay, miren, hay dilatador del iris, ¿no? Que lo dilata y lo contrae, ¿no? Esto está regulado por inervación de tipo simpático y parasimpático. Cristalino, ahí lo tienen. El cristalino es el lente que les decía, ¿no? ¿No? Cara anterior, acá tienen, ¿no? Grosor la cápsula del cristalino está rodeado de una cápsula, cara posterior convexa, estructura, una elasticidad, ¿no? Del cristalino. Lo que les decía, el cristalino hay que entenderlo no como un lente fijo,
sino como un lente que tiene una capacidad de modificarse, ¿no? Pero como les decía, eso se va perdiendo con los años. Nutrición, ahí la tienen. Y ahí tiene nuestro querido cristalino, con sus ónulas, con las fibras onulares del cuerpo ciliar, ¿no? ¿Ya? Acá podemos reforzar lo de la cámara anterior. Miren, acá sí se ve bonito. Este es el iris, la cámara anterior, y esta es la cámara posterior. Esta de acá, ¿ya? Cámara posterior. Y en esta hay humor acuoso, y acá hay humor vítreo. ¿No? Otra vez humor vítreo, el canal hialoideo, que les decía que es un rezago que queda en el humor vítreo, donde corría la arteria hialoidea, que es una arteria que irrigaba al cristalino, pero en la época embrionaria. Después desaparece y queda el canal, ¿no? Bien, estructuras anexas, ahora vamos a hablar de lo que es la conjuntiva, los párpados, el aparato lacrimal. Párpados, son pliegues modificados de la piel, funciones: protege la parte anterior del globo ocular, distribuye las lágrimas, constituido por piel, por el músculo orbicular, por tejido areolar o tejido conjuntivo, por el tarso. El tarso es un tejido conectivo denso de aspecto macroscópico parecido al cartílago, y es el que da la forma a los párpados. Si ustedes se tocan los párpados, van a sentir que es un poquito duro, ¿no? Entonces, tiene una forma, hay una estructura ahí que le da esa forma, ¿no? Ese es el tarso. En realidad está formado por glándulas contenidas en un tejido conectivo muy denso que no es cartílago, pero macroscópicamente tiene el aspecto de un cartílago, ¿ya? La conjuntiva palpebral es la que está recubriendo la parte interna de los párpados, ¿no? ¿Ya? Entonces acá tenemos esa forma, como les decía, está dado por el tarso, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Bien. Músculos extrínsecos del ojo. Los músculos extrínsecos del ojo, en realidad son 7 músculos, que son el elevador del párpado superior, que en realidad este elevador del párpado superior no llega al ojo. El resto sí se insertan en el ojo, ¿ya? En el globo ocular. El elevador del párpado superior no, porque este va a insertarse a nivel del párpado, ¿ya? El resto sí se insertan en el globo ocular, ¿ya? Entonces son el elevador del párpado superior, el recto superior que se encuentra por debajo del elevador del párpado superior, el recto interno, que se va hacia el lado interno de la órbita y se inserta en el lado interno del ojo, el recto externo, que se inserta en el lado externo del globo ocular, el recto inferior, ¿no? Abajo, y hay 2 que son los oblicuo superior mayor y el oblicuo inferior o menor, ¿ya? Esos son los músculos extrínsecos del ojo, ¿no? Este esquemita importante, miren, la inervación de estos músculos está a cargo de 3 pares craneales, ¿ya? De estos músculos, ¿no? Son el tercer par craneal, el motor ocular común, el cuarto par craneal, que es el patético troclear, y el sexto par craneal, que es el motor ocular externo, ¿ya? El tercer par craneal, que es el motor ocular común. El motor ocular común va a inervar al párpado, al elevador del párpado superior, al recto inferior, al recto medial y al recto medial, por si acaso es el interno, y al oblicuo menor. Este se va a dividir en una rama superior y en una rama inferior, ¿ya? La rama superior va a inervar al elevador del párpado superior y al recto superior.
Y la división o rama inferior del motor ocular común va a inervar al recto inferior, al recto medial y al oblicuo menor. El cuarto par craneal, el troclear o patético, va a inervar al oblicuo mayor o superior. Y el sexto par craneal o motor ocular externo va a inervar al recto externo o lateral. ¿Ya? Entonces apréndanse bien esto, ¿no? Bien, ¿no? Es muy, muy sencillo. También hay una inervación de tipo autónoma a través del simpático, ¿no? Al músculo orbitario o de Müller y los tarsales superior e inferior. ¿Qué son estos músculos? A ver, vamos a explicarlo de una manera, antes de pasar acá, manera sencilla. A ver, vamos a ver. El, el párpado, el elevador del párpado superior va por encima, ¿ya? Entonces, tenemos el párpado. En primer lugar, el párpado, por planos. Vamos a tener la piel, debajo vamos a tener una pequeña capita de celular subcutáneo, luego vamos a tener el músculo orbicular, el orbicular de los párpados, debajo vamos a tener al músculo, al tarso, esta estructura de aspecto cartilaginoso, ¿no? ¿Ya? El párpado va a tener un borde libre y un borde, el borde libre donde están las pestañas, ¿no? Y el borde superior, el cual en su superficie superior va a insertarse el llamado septum orbitario, que va a unir el borde de la órbita con la superficie, superficie anterior del tarso, ¿ya? Muy bien. El músculo elevador del párpado viene por dentro y va a perforar este septum orbitario. Este septum orbitario lo va a perforar, ¿ya? Lo va a perforar. Este septum orbitario llamado también ligamento ancho, ¿no? Pero antes de perforar, su tendón se va a expandir. Se va a expandir formando uniones con los extremos de la órbita. Y de así lo perfora y de ahí terminan sus fibras su tendón uniéndose con el orbicular. ¿Ya? De la parte inferior de este tendón, de la parte inferior de este tendón, ¿no? Antes de que perfore el tabique, va a salir unas fibras musculares lisas que se van a dirigir al borde superior del tarso. Ese es el músculo tarsal superior, ¿ya? Es músculo liso, por lo tanto tiene inervación simpática, ¿ya? Igualito ocurre en el párpado inferior. Entonces, este, este músculo liso, digamos, ¿no? Este músculo liso, tiene inervación simpática. ¿Y dónde le vienen esas fibras simpáticas? Le vienen del plexo simpático carótido interno. Es decir, le llega con los vasos derivados de la carótida interna, ¿no? Es decir, con los vasos oftálmicos. No sé si me habrán entendido, chicos, pero acá tenemos los músculos, ¿no? El recto superior, el recto lateral, el recto inferior, el recto medial, ¿no? Y miren este de acá, el oblicuo mayor. El oblicuo mayor es un músculo que miren, esta es la parte interna de la órbita, por si acaso, viene y tiene un tendón que va a cruzar por esta formación de acá que le llamamos polea o tróclea, ya que está en la estructura, en el ángulo superinterno de la órbita, ahí, ¿no? Y después el tendón regresa para terminar en el ojo, en la parte posterior del ojo, ¿ya? En la parte posterior del ojo. Entonces, cuando este músculo se contrae, ¿no? Cuando este músculo, que es inervado por el patético, se contrae, va a hacer girar el ojo hacia este lado y la pupila la va a dirigir hacia este lado y hacia abajo.
Eso determina la llamada mirada patética, ¿no? Cuando dirigimos la pupila hacia afuera y hacia abajo, ¿ya? Acá tenemos los diferentes músculos, ¿no? El oblicuo inferior es un músculo que se origina en el piso, de la órbita y se dirige hacia atrás del ojo, ¿no? ¿Ya? Hacia atrás. Bien, bueno, pues para que vean, estos son las funciones, ¿no? De cada uno, ¿no? Cada músculo, a dónde va a llevar el ojo, ¿no? ¿Ya? Músculo orbicular de los párpados, acá lo tienen. El orbicular de los párpados, les dije, se originaba de este ligamento palpebral interno, ¿no? Este ligamento palpebral interno se inserta en la unión eh, de la apófisis nasal del frontal y del maxilar superior y en la cresta interna, en la cresta lacrimal interna, ¿ya? Y de ahí se dirige y el orbicular se va a distribuir así, ¿ya? Para complicar la vida, chicos, que creo que ya la tienen bien complicada, les voy a decir lo siguiente. Recordemos que el hueso lacrimal tiene una cresta. Esa es la cresta lacrimal posterior, ¿ya? Y el hueso maxilar superior, la porción ascendente del maxilar superior va a tener otra cresta, que es la cresta anterior. Entre la cresta posterior y la cresta anterior, entre las dos, hay una fosa que es la cavidad lacrimal o fosa lacrimal, que va a alojar al saco lacrimal, ¿ya? Ahora, este tendón va a pasar por delante de estas crestas y por delante del saco lacrimal, ¿ya? Muy bien. Ahora, se ha visto que hay algunas fibras que se originan, ¿no? De esto, pero hay algunas fibras que eh, estas fibras se fijan acá en el ligamento palpebral interno, pero hay algunas fibras que se van por detrás, por detrás, para llegar a la cresta posterior. ¿Me están entendiendo? A la cresta posterior. Esas fibras musculares que se van por detrás del saco lacrimal para llegar a la cresta posterior son el denominado músculo de Horner. Músculo de Horner. Horner. ¿Ya? Muy complicado todo. Bien. Acá las láminas tarsales. Bueno, ahí, acá tienen el músculo, miren, el elevador del párpado superior, ¿no? Acá tenemos esto. Miren, se fija acá. Y hay fibras que van por acá atrás que forman el llamado músculo de Horner. ¿Ya? Con respecto a la irrigación, la inervación, ya hemos visto la irrigación a cargo de la arteria oftálmica. ¿Ya? El drenaje venoso, no se olviden, miren, acá tenemos la vena angular, miren, la vena angular, ¿no? ¿Ya? Se une con la supraorbitaria, ¿no? Para meterse y formar la vena oftálmica superior, ¿no? Eso ya lo expliqué. Acá tienen los linfáticos, la dirección de los linfáticos. Pasar esto rápido nomás. Conjuntiva, la conjuntiva es la mucosa que tapiza, van a ser las 11, la mucosa que tapiza la superficie posterior de los párpados y también hay la conjuntiva vulvar que cubre al ojo. La unión de ambas conjuntivas va a formar lo que es los fondos de saco conjuntivales. El aparato lacrimal, la glándula lacrimal dividida por el elevador del párpado, por el tendón del elevador del párpado superior en una parte orbitaria y una parte palpebral, ¿no? Todo esto es la glándula palpebral, lagrimal, perdón, ¿no?
Y miren, este es el saco que les decía, el saco lacrimal, donde llegan los conductos lacrimales. Por delante está el tendón, ¿no? Por delante. Y este saco lacrimal va a continuar con el conducto lacrimal que termina desembocando en la cavidad nasal, ¿no? Oído. Con esto ya terminamos, chicos. Vamos a terminar a las 11. Quería hacerlo hasta 10:30, pero el tema es bastante amplio. Yo estoy tratando de resumírselos, ¿no? Y ya en su librito ya lo completan, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de oído, vamos a hablar del oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿ya? El oído externo comprende el pabellón auricular, ¿ya? El conducto auditivo externo hasta la membrana timpánica. En el pabellón auricular vamos a encontrar una serie de estructuras como son el hélix, el trago, el antitrago, etcétera, ¿no? El conducto auditivo externo es un conducto cilíndrico que va a tener una parte ósea, ¿no? Y una parte cartilaginosa, y que en realidad no es recto, tiene un trayecto medio eh, inclinado, digamos, ¿no? Medio inclinado, ¿no? Que va de adentro, de afuera hacia adentro, de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces inclinado. Y esta es la membrana del tímpano. El tímpano es la membrana que va a tener una cubierta de piel, una parte de epidermis y una parte de mucosa, ¿ya? Esta es una estructura que se abomba y regula las vibraciones sonoras. La cavidad timpánica, que es el oído medio, que lo tenemos acá, va a tener un techo, una pared lateral, una pared interna, un piso, ¿ya? En la pared interna va a tener las dos ventanas, la ventana oval y la ventana redonda, ¿ya? O llamada la ventana redonda vestibular y la ventana oval coclear, ¿ya? Y en su cara lateral va a tener acá la membrana del tímpano. Toda esta parte superior se le llama el receso epitimpánico, que está por encima de la membrana del tímpano y está en contacto con unos espacios que son las celdillas, ¿ya? Las celdillas presentes en el hueso temporal, ¿no? ¿Ya? Son celdillas. Muy bien, en el piso tenemos esto que es la trompa de Eustaquio, que les dije que terminaba en la faringe. Y esto está lleno de aire, ¿ya? Esta cavidad está llena de aire. Y tenemos acá tres huesecillos, que son el martillo, el yunque, ¿no? El yunque y el estribo. El estribo está en contacto con la ventana vestibular, ¿ya? Con la ventana vestibular. Entonces, las vibraciones sonoras vienen acá y se transmiten a través de esto para llegar al oído interno, ¿ya? Entonces, un problema acá se le denomina un problema, una hipoacusia de conducción. Hipo significa bajo, acusia, audición, ¿no? Entonces, se diagnostica, tiene una hipoacusia de conducción o de transmisión, significa que el daño está acá. Ahora, el oído interno tiene esta parte de acá que es el vestíbulo, ¿no? Va a tener una zona acá que se le llama el utrículo, el sáculo, va a tener estos canales semicirculares, ¿no? Y va a tener esto que es la cóclea, ¿ya? Estos canales semicirculares permiten el equilibrio y la cóclea también va a permitir el equilibrio, ¿no? Eh, y la audición, ¿no? Porque acá tenemos el órgano de corte. Eh, Equilibrio, sentir la posición respecto a la gravedad, audición, sentir los estímulos, todo es función del oído. El oído externo, ya lo expliqué, ¿no? Ahí está, pabellón, conducto auditivo, membrana, el tímpano. Anatomía del oído externo, pabellón auricular, ¿no? Ahí tienen el pabellón auricular. Esta parte de acá es el hélix, el antihélix, ¿no? El trago, esta formación de acá, no está muy marcado, pero es más así, más saliente el antitrago, ¿no? La incisura intertraguiana y la concha.
¿no? Ahí tienen la, ¿no? Apréndanse bien esto, miren, en realidad el conducto y el pabellón tiene una inervación mixta, miren, ¿ya? Interviene el facial, ¿no? El trigémino, etcétera, ¿no? Y acá tienen, ¿no? La inervación, no solo del pabellón, sino del conducto auditivo externo. Acá tenemos la membrana timpánica. La membrana timpánica va a tener una pars tensa y una pars flácida, ¿no? La pars tensa, como su nombre lo dice, es una parte tensa y la flácida generalmente es la parte superior, ¿ya? Eh, Cuando nosotros miramos por el otoscopio debemos ver las características propias de la membrana del tímpano, ¿no? Vamos a ver el cono luminoso, ¿no? En la parte anterior inferior el cono luminoso, ¿ya? Vamos a ver un relieve generado por el mango del martillo, ¿no? El mango del martillo, ¿no? ¿Ya? Entonces miren, el mango del martillo hace un relieve, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos la cabecita del martillo, ¿no? Y el mango, ¿ya? Irrigación, ahí lo tienen, chicos. Ya sinceramente me cansó. Ahí lo tienen bien desarrolladito, ¿no? Irrigación arteria timpánica, ¿no? Arteria timpánica anterior, arteria estilomatoide, arteria, arteria articular, maxilar interna, que están las de dónde vienen, ¿no? La inervación también. El oído medio, miren, este es el martillo, la cabeza y su manguito. El manguito está pegado a la membrana, ¿ya? Este es el yunque y este es el estribo. Y estas son las ventanas. Este es el promontorio, esta es la ventana, ¿no? La ventana y la otra ventana, ¿no? La ventana redonda, la ventana oval, la ventana o vestibular y la ventana redonda o coclear, ¿ya? ¿No? Es como que fuera una caja, ¿no? Ya les dije, ¿no? Que tiene un techo, un piso, una pared interna, una pared externa, ¿ya? Entonces la interna está dada por la ventana, no responde puntero, ventana oval, redonda, la anterior trompa de Eustaquio, superior tegmen timpánico, inferior vena yugular, ahí están los límites, ¿ya? Miren cómo están acá los huesecillos. La cadena, ¿qué es la cadena vesicular? La cadena formada por los huesecillos que transmiten las vibraciones, ¿ya? Anatomía del oído medio, articulaciones, espacios timpánicos, ¿no? El riego, ¿no? La irrigación, músculo tensor del tímpano. Hay un músculo que está en relación con este, que es el estapedio, el músculo del estribo, ¿no? El estapedio, ¿no? Ya es el músculo que es inervado por el facial. Trompa de Eustaquio, ya creo que saben lo que es la trompa de Eustaquio, el oído interno, los canales semicirculares, la cóclea. Acá lo importante es indicar en la cóclea, vamos a ver esto es lo que quería ver. En la cóclea son conductos que se van enrollando formando una especie de caracol. Ahí vamos a encontrar dentro como tres conductitos. Uno que le llamamos la rampa vestibular, otro que le llamamos la rampa media y otra, ¿no? La rampa timpánica, ¿ya? Y hay membranas que están separando una de otra, ¿no? Esta es la membrana basilar, ¿no? ¿No? Y esta es la membrana vestibular, ¿no? ¿Ya? En la membrana basilar, hacia la rampa media, vamos a encontrar esto que es el órgano de Corti. El órgano de Corti está formado por células ciliares altamente sensibles, ¿ya? Y que reciben la inervación, ¿no? Reciben inervación, ¿no? A partir del nervio acústico. Ahora, en este
y en este hay un líquido llamado endolinfa, ¿ya? Y la perilinfa está por fuera, ¿ya? Y ahí tienen el órgano de Corti, ¿no? Miren, el órgano de Corti formado por células ciliares, células de sostén y la membrana tectoria que está por acá encima. Todo esto altamente sensible para la percepción de sonidos, la percepción de la audición, ¿no? ¿Ya? Bien. Anatomía del oído interno, las crestas ampulares, máculas utrículo-saculares. Estas máculas utrículas se encuentran entre la unión del utrículo y sáculo que está a nivel del vestíbulo. Anatomía del oído interno. Miren cómo todo esto y por acá circula la endolinfa y acá la perilinfa. ¿Ya? Ganglios cocleares, ganglios vestibulares, nervio vestibular, nervio coclear, ¿no? Todo esto son ramas, ¿no? Ramas del acústico. Bien. Ahí nomás, chicos. Eh, esta última parte la hemos hecho volando porque ya es bastante avanzada la hora. Eh, para el día lunes va a ser el examen, chicos. Básicamente lo que hemos hecho en las clases teóricas, pero puede ser que venga una que otra pregunta del libro. Tienen que leer, ¿no? Lastimosamente así es la medicina, ¿no? Tienen que ampliar. Yo vuelvo a insistir de que muy poco tiempo nos dan para desarrollar un capítulo tan amplio como es cabeza, ¿no? Pero por lo menos se ha tratado de explicarles lo mejor sobre cabeza, lo que es el trigémino y los órganos de los sentidos, ¿no? Bien, chicos, me voy, me he cansado sinceramente y nos comunicamos el día. Revisen su aula virtual para ver la programación del examen, la hora, todo. ¿Ya? Muy bien, me voy. Están